Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Mi Señor siempre está tan cerca de mi corazón. Mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Caigo de rodillas a tus pies. La ansiedad de esta vida y mi vida se resume en tu llegada, me regalas de tu paz. Y si tú no estás aquí, ¿a quién miré? Y esa ayuda fue Jesús que me encontró. Nadie como Él jamás me amó. Nadie pudo darme tanta luz. Nadie con su toque me sanó. ¿Cómo pudo hacerlo mi Jesús? Sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar. Sobre el mar al caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Que por años soñé, todo lo verá esta vez. Cielo nuevo y tierra nueva, en Cristo yo tendré. Y rodeado de la gloria de Dios, todo aquello que el pecado quebró, restaurado en su trono, de amor contemplaré. Pues aunque no puedo saber el momento, estamos hoy del hogar.
Hola, hola, es un gusto para mí reunirme con usted para estudiar las profecías bíblicas aquí en Revelación Asombrosa. En esta ocasión vamos a abrir los sellos de un libro y vamos a dar un amplio vistazo del contexto de Apocalipsis capítulo 6. Y les aseguro que en nuestro estudio, al avanzar, posiblemente van a surgir muchas preguntas que voy a responder después. Por eso le invito a escribir sus preguntas mientras avanzamos en el estudio, si es que las tuviese. Esas preguntas serán respondidas individualmente al terminar la transmisión. En el estudio de hoy vamos a dar un vistazo, como ya dijimos, amplio sobre la profecía, una profecía bien grande. Yo sé que van a gozar del estudio de hoy porque a mí también me gusta, es uno de mis temas favoritos. Y antes de iniciar el estudio, quiero invitarles, como siempre, a orar para que el Señor ilumine nuestra mente y comprender sus profecías. ¿Oramos? Inclina su rostro allí donde está. Gracias, Señor, porque tú nos permites estudiar tu palabra libremente todavía. Has permitido que nos levantemos, Señor, hoy. Y queremos encontrarnos contigo a través de la Biblia. Queremos escuchar tu voz, tu orientación. Bendice e ilumina a todos mis hermanos y amigos que están aquí, los que tienen que llegar, Señor, que lleguen pronto también. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Revelación Asombrosa ya comenzó y pasa la voz a los que todavía no están. Manda tus contactos allí este programa, ¿sí? Hoy día será un estudio muy fructificante. El tema de hoy lleva por título Los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Qué significa? ¿Quiénes son? ¿Hacia dónde van? ¿Tienen alguna relación con lo que estamos viviendo en la actualidad? Todas estas preguntas y algunas otras más serán respondidas en el estudio de hoy, pero quiero que ponga mucha atención, por favor, mucha atención con el estudio de hoy. ¿Está bien? No se desconcentre. Comencemos leyendo el versículo 1 del capítulo 5 de Apocalipsis. Y dice así: Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Queridos amigos, queridos hermanos, tal vez alguno de ustedes, cuando lee en este versículo la palabra sello, la imagen que viene a su mente es el que ven aquí en la pantalla. Aunque en la actualidad ya no se acostumbra a comunicarse a través de cartas, porque ahora usamos correos electrónicos, a las redes sociales, en el pasado sí se usaban mucho las cartas y se ponían sellos postales al enviarlas para que lleguen sin ningún problema hasta su destino. Y generalmente ese es el concepto de sello que viene a nuestra mente cuando hablamos de un libro sellado, ¿no? Bueno, pero en los tiempos bíblicos la palabra sello tenía un significado diferente. Por razón de su materia, los sellos podían ser de oro, de plata, de bronce, de plomo, de cera, de tierra arcillosa, etc. Generalmente la cera era empleada por los asirios, los egipcios, los hebreos, los fenicios y otros pueblos de la antigüedad. Para sellar, se imprimía sobre la cera adherida al documento la piedra grabada sobre un anillo, costumbre que duró hasta muchos años después. Entonces, el libro sellado con 7 sellos que menciona el profeta Juan en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, en realidad era un rollo que en algún momento fue enrollado y mientras se desenrollaba iba saliendo sellos. Y saben, al romper un sello se abre un poco el rollo y se rompe el segundo sello, se abre un poco más y así sucesivamente se iba abriendo el libro. Esta es la idea del libro o rollo sellado que se menciona en Apocalipsis capítulo 5 versículo 1. Es un rollo que fue sellado con 7 sellos y para ser desenrollado cada sello tiene que ser roto a través del tiempo. El hecho que tuviese 7 sellos muestra que el contenido del libro o rollo estaba al alcance de nadie. Es decir, era imposible de conocer su contenido a menos que alguien indicado pudiese romper los sellos.
Y es cuando un ángel hace la pregunta que todos desean saber la respuesta. Leamos ahora Apocalipsis capítulo 5, versículo 2. Dice, también vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? ¿Quién es digno? Es decir, ¿quién puede tomar de la mano de Dios ese rollo y abrirlo? De pronto hay un silencio sepulcral, muy intenso. En principio nadie responde la pregunta del ángel y parece que no se podrá desatar los sellos y abrir el libro. Los versículos 3 y 4 del capítulo 5 de Apocalipsis nos muestran esta escena. Fíjense acá. Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Amigos, esta escena es interesante. Juan comienza a llorar porque nadie podía abrir el libro sellado. Parece que era muy importante que ese libro fuese abierto. Este libro o rollo parece que contiene una información muy importante e imprescindible. ¿Y qué información contiene ese libro que nadie puede abrir? ¿Por qué es tan importante? Amigos, es importante para Juan que los sellos sean desatados y el rollo sea abierto porque dentro de él está la historia de las naciones y específicamente la historia del pueblo de Dios a lo largo de los años, de los siglos. Si ese libro fuese abierto, todos conocerían la historia del pueblo de Dios desde el principio hasta el final. Cada sello habla sobre eso, sobre un periodo de la historia del pueblo de Dios. Apocalipsis tiene varios grupos de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas. Cuando se estudian las 7 iglesias de Apocalipsis, nos damos cuenta que ellas representan también 7 periodos por los cuales el pueblo de Dios pasa en esta tierra. Y ahora que estamos estudiando los 7 sellos, de igual manera, representan los 7 periodos de la historia por los cuales el pueblo de Dios pasaría desde los tiempos de Juan hasta que Jesús vuelva. Así que estos 7 sellos están en paralelo con las 7 iglesias de Apocalipsis. Las fechas coinciden, los eventos coinciden. Solo que como la profecía es una verdad que se amplía, la apertura de los sellos dará información que las 7 iglesias no dieron. Entonces, Juan lloraba mucho porque nadie podía abrir el rollo, y nadie podía abrirlo porque ninguno era digno de hacerlo, dice la Biblia. Y mientras Juan lloraba, ¿qué es lo que sucedió? Leamos ahora el versículo 5 del capítulo 5 de Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Hermanos, uno de los 24 ancianos que están en el cielo alrededor del trono de Dios se acerca a Juan y lo consuela diciendo que el león de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Quién es el león de Judá? ¿Quién es la raíz de David? Hermanos, león de Judá, raíz de David, es una referencia a Cristo. Entonces, ¿quién es el único que puede abrir el libro y sus 7 sellos? Es Cristo, porque Él venció a Satanás y al pecado. Por lo tanto, Él es el dueño de la historia, es el dueño de este mundo, es dueño del universo. Él conoce todo y también lleva el control de los acontecimientos mundiales. Y fíjese algo interesante en los versículos 7 al 9. Vamos a leer estos versículos. Él fue y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Según Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 29, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Así que cuando Apocalipsis menciona cordero en este versículo y en otros por lo menos 29 veces, se está refiriendo a Jesús. Y el versículo sigue diciendo, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos entonaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o mejor dicho, muerto. Inmolado significa muerto. Y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Amigos, lo que estos versículos nos están enseñando es que Cristo es el único que puede abrir el escenario mundial de la historia, porque Él es el que redimió, el que salvó al mundo a través de su muerte. El sacrificio que hizo al venir a esta tierra, dejando toda la gloria y la majestad de los cielos para morir en una cruenta cruz, es lo que le da autoridad a Jesús para mostrar el pasado, el presente y el futuro de los acontecimientos de este mundo a sus hijos, a su pueblo, al mundo entero. En este capítulo, en el capítulo 5 de Apocalipsis, Cristo es adorado por los 24 ancianos porque Él es el Redentor, Él es el Salvador. Así que adoramos a Cristo por dos motivos. Porque Cristo nos creó, pero también porque Cristo nos redimió, nos salvó. Y también pertenecemos a Dios por creación y redención. Por todas estas razones, Cristo puede desatar los sellos de este libro. Entonces llegamos al capítulo 6. Cristo va a comenzar a abrir los sellos. Mucha atención, por favor. ¿Sí? Leamos Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 2. Primero el 1. Vi cuando el Cordero, recuerden que el Cordero es Cristo, el único que puede abrir los sellos, o mejor dicho, el único que puede develar la historia de la humanidad. Porque este libro representa la historia del pueblo de Dios y la humanidad desde los tiempos de Juan hasta la venida de Jesús. Recuerde eso, por favor. Leamos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Apreciados amigos y hermanos, la frase ven y mira se repite muchas veces en Apocalipsis. Y esto nos muestra que Dios no tiene en lo más mínimo la intención de esconder el contenido de Apocalipsis. Hay un mensaje en este libro que Dios quiere que entendamos. Dios no está escondiendo nada. Él nos está diciendo también, al igual que a Juan, ven y mira, ven y entiende. Por eso es que el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis. Se llama Apocalipsis, que significa revelación, que a la vez significa quitar el velo. Dios nos quiere mostrar su plan para sus hijos, para su pueblo, para la humanidad entera. Dios a través del Apocalipsis está revelándonos el futuro. Por lo tanto, Apocalipsis no es un misterio, es un mensaje que usted y yo podemos entender claramente, hermanos. Ahora leamos el versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Hermanos, Juan ve que se abre el primer sello y de pronto sale un caballo blanco. ¿Por qué será que el caballo es blanco y su jinete sale a conquistar? ¿Y por qué lo hace? Permítanme dar un vistazo juntamente con ustedes a los componentes de esta visión. Mucha atención. En primer lugar, hermanos, el blanco es un símbolo muy importante en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis. Fíjense, por favor, usted se va a dar cuenta que el blanco aparece vez tras vez en Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, cuando Juan contempla a Jesús en visión, lo ve con el cabello blanco como la lana. ¿Sí? Luego, en el capítulo 2, Dios dice que a los fieles se le promete una piedrecita blanca.
En Apocalipsis capítulo 3 vemos que los fieles que aceptaron a Jesús tienen ropas blancas. Fíjense cómo se repite, blanco, blanco. En el capítulo 4, los 24 ancianos en el cielo están vestidos de blanco. En el capítulo 6 se les da ropas blancas a los mártires, a los que murieron por Jesús. En el capítulo 7 tenemos un cuadro hermoso de una multitud frente al trono de Dios, cuyas vestiduras son blancas también. En el capítulo 14, donde se ve a Jesús regresando a esta tierra, se le ve en una nube blanca. En el capítulo 19, Jesús cabalga en un caballo blanco junto a su ejército celestial. En el capítulo 20, Dios está sentado en un trono blanco. Qué impresionante esto, hermano. Si usted se dio cuenta, ocurre vez tras vez que se repite el blanco en Apocalipsis. Por lo tanto, ¿qué es lo que representa el blanco? ¿Qué es? Amigos, no tenemos que especular, ni tampoco adivinar, porque la Biblia también usa este símbolo vez tras vez. La Biblia dice en Isaías capítulo 1, versículo 18, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». La grana o granate tiene un color rojo oscuro, hermanos. El carmesí de igual manera, rojo oscuro. Y se usa este color grana y carmesí para simbolizar la sangre, la guerra, el pecado, la impureza. Pero el blanco se usa como un símbolo de pureza, de pureza. Es por esa razón que hasta el día de hoy, cuando una novia se va a su boda, se pone un vestido color blanco. Eso viene desde los tiempos antiguos, amigos. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis está descrita una mujer vestida de blanco, que es un símbolo del pueblo de Dios, un pueblo puro que es apartado por Dios. Y esta pureza fue alcanzada porque Dios perdonó sus pecados a través de su muerte en la cruz del Calvario. Jesús les dio su pureza a su pueblo. Es por eso que la pureza está representada en la Biblia con el color blanco. Y es por eso también que el primer caballo de Apocalipsis capítulo 6 es blanco. Y como dijimos que este libro sellado representa la historia del pueblo de Dios desde los tiempos del profeta Juan, este caballo blanco es un cuadro de la iglesia primitiva. Ojo con esto. Es una representación de la primera iglesia cristiana que fundó Jesús cuando estuvo en esta tierra, cuyos miembros fueron los discípulos de Jesús y los que creyeron en la predicación de ellos en el primer siglo. Este caballo blanco representa a la iglesia en su infancia, en su inicio. Representa a las personas que recibieron la información del mensaje divino de primera mano y saben sin lugar a dudas cuál es su misión estas personas. En esta iglesia no había confusión acerca de lo que enseña la Biblia. Esta gente se sentó a los pies de Jesús y posteriormente a los pies de los discípulos para aprender el mensaje de manera correcta. Muchos de ellos vieron a Jesús resucitado. Esta fue la primera iglesia. Había poca confusión acerca de las enseñanzas bíblicas y sabían exactamente lo que Jesús les había pedido que hagan. ¿Y qué les había pedido? Ir a todo el mundo compartiendo el mensaje que habían visto y escuchado de parte de Cristo. Jesús les había dicho, vayan y anuncien el evangelio puro en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, y los discípulos comenzaron a predicar por todo lado y tuvieron tanto éxito en el cumplimiento de la misión que el apóstol Pablo declaró lo siguiente en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo. ¡Qué impresionante!
Hermanos, la primera iglesia en su pureza salió a conquistar el mundo con el amor de Jesucristo para llevarlo a todo el mundo conocido de ese entonces. Y amigos, lo hicieron sin internet, sin WhatsApp, sin Facebook, sin Zoom, sin correo electrónico. Lo hicieron sin nada de la tecnología que hoy tenemos. Lo hicieron a pie y con sus propias bocas. Esto es lo que representa el caballo blanco que sale del libro de la historia del pueblo de Dios cuando se abre el primer sello. Pero amigos, no pasó mucho tiempo para que el problema se levante. La iglesia estaba teniendo tanto éxito que muchas personas comenzaron a incomodarse. Y saben, hermanos, eso no es una novedad, porque así también sucede en nuestro tiempo. Cada vez que una persona o un grupo de personas comparten el mensaje bíblico, lo primero que se levanta es oposición a la predicación. Y es que a la naturaleza pecaminosa del ser humano no le agradan las cosas de Dios. Y nos molesta cuando alguien viene y nos dice, tú necesitas arrepentirte de tus pecados y debes volver a Dios porque es la única manera de ser perdonado y limpiado limpiado de toda maldad y así puedas entrar en el reino de los cielos. No nos gusta que nos digan eso. Hermanos, la hostilidad comenzó a levantarse en contra de los primeros cristianos. Y ese caballo blanco desapareció. Y subió al escenario mundial, otro caballo. Leamos ahora Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o mejor dicho, rojo. Y sigue diciendo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hermanos, el color blanco era el color de la pureza, y todavía lo es hasta el día de hoy. Pero ¿qué significa el rojo tradicionalmente? Ya mencionamos hace un momento que el rojo puede simbolizar el pecado, puede simbolizar guerras, puede simbolizar sangre. Hasta el día de hoy hay países que colocan el color rojo en sus banderas para simbolizar toda la sangre que fue derramada para establecer ese país. El rojo, a través de los cientos y miles de años, ha sido el color de guerras, conflictos y derramamiento de sangre. Así que el siguiente caballo que aparece en la profecía es uno de color rojo. Y la profecía dice que la paz sería quitada de la tierra. Y es exactamente lo que ocurrió, amigos, cumpliéndose así la profecía. Mientras la primera iglesia era exitosa en regar el evangelio por todo el mundo conocido, el diablo estaba enojado porque ese mensaje que compartían esos apóstoles y cristianos del primer siglo, que consistía en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario por amor al mundo, exponía al diablo como un mentiroso. Y ahora la gente comenzaba a aceptar el amor de Dios. Y el diablo pensaba que si el mensaje del amor de Dios iría por todo el mundo, ¿qué le pasaría a él? Ya no le creerían. Así que trató de detener el avance de la primera iglesia, que iba de lugar en lugar en el Imperio Romano, y usó la persecución y el derramamiento de sangre y pensó en eliminar toda la iglesia cristiana y para lograr ese objetivo utilizó al Imperio Romano pagano. El Imperio Romano, que gobernaba el mundo cuando Jesús nació, comenzó a rechazar el cristianismo. El Imperio Romano sirvió como instrumento de muerte de Satanás, que causó la muerte de muchos cristianos, y fueron famosos por la crucifixión, y fueron los que persiguieron a Jesús y en los años posteriores a sus discípulos. El Imperio Romano fue instrumento de Satanás. Para los romanos, los cristianos eran una amenaza. La historia universal nos muestra que los cristianos eran arrojados en el Coliseo romano por diversión. Allí en ese coliseo estaban los leones hambrientos y estos leones corrían y destrozaban los cuerpos de estos cristianos. En una ocasión,
Cuenta la historia universal. Y esto está en los libros, hermanos, amigos. En una ocasión un emperador romano bañó a cristianos con brea, los amarró en postes y los prendió fuego para que alumbraran el Coliseo y puedan seguir viendo el espectáculo de masacre. ¡Qué terrible! Así que fue una época muy difícil para los cristianos. Y sabemos que fue así porque muchos cristianos que vivieron en ese tiempo escribieron contando acerca de esto. Hubo un cristiano anciano que vivió toda esta persecución. Su nombre fue Policarpio. Él era el líder en la primera iglesia cristiana en el siglo I. Se dice que conoció a Juan, el discípulo de Jesús y escritor del Apocalipsis. Y es más, él también fue discípulo de Juan, Policarpio. Y cuando el gobierno romano tomó prisionero a Policarpio y lo amenazó de ser quemado en la hoguera, él dijo que no tenía miedo de morir, porque sabía que Jesús vino a morir por él, y cuando regresara por segunda vez, lo resucitaría para vivir con él por la eternidad. Así que lo llevaron a un poste y lo amarraron. Y se cuenta que un soldado romano se acercó a este anciano y le dijo: ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Ya eres un anciano, ya viviste tu vida. ¿Cuál es el punto de terminar de esta manera? Renuncia a Jesús y entonces vas a poder salir de esta condena y gozarás de tu vejez. Renuncia a Cristo. Pero la historia nos cuenta que Policarpio le respondió a este soldado romano: 86 años le he servido a Dios y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me ha salvado? Oh, hermanos, amigos, qué impresionante respuesta, ¿no cree usted? Este anciano sabía que la existencia en este mundo es temporal y que las decisiones que tomemos trascenderán para la eternidad. Este anciano sabía que cuando Jesús vuelva, todo lo que hay en esta tierra será quemada y renovada. Y que los que decidieron serle fieles hasta la muerte heredarán la vida eterna junto a él. Y Policarpio decidió ser quemado. Así que el caballo rojo simboliza persecución y muerte para los hijos de Dios, para la iglesia cristiana por el imperio romano en los primeros siglos. Recuerde esto, por favor. Las cosas se volvieron muy difíciles que en uno de los primeros concilios de la iglesia, exactamente en el concilio de Nicea, cada delegado fue mutilado de alguna manera. Cada cristiano que participó de este concilio tuvo que perder un ojo, una mano, una pierna o tenía huellas en su cuerpo de los latigazos que recibían. Todos los que habían llegado a ese concilio habían sido perseguidos y mutilados de alguna manera. Creció y creció la persecución, pero falló en exterminar al cristianismo. Sí, amigos. Y saben, había un hombre que vivió en ese tiempo. Su nombre fue Tertuliano. Él escribió una reseña de todo lo que ocurrió en esos días. Escribió lo que significaba vivir bajo la persecución y la amenaza romana. ¿Sí? ¿Y saben? Él escribió lo siguiente: cuanto más duro tratan los romanos de luchar contra los cristianos, más rápido crecen los cristianos. Y dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Oh, qué impresionante. Los cristianos eran como la gasolina que se echa al fuego, hermanos. Cada vez que mataban a un cristiano, 20 surgían reemplazándolo en su lugar. Fue impresionante. Pero la pregunta es, ¿por qué el Imperio Romano rechazó al cristianismo? ¿Por qué los consideraban como una amenaza? ¿Por qué? Una pregunta que necesita ser respondida. El romanismo aceptó cualquier religión del planeta, hermanos. Permitieron a todos los dioses en el imperio, los dioses griegos, los dioses egipcios y cualquier otro dios. Pero ¿por qué rechazaron el cristianismo? ¿Por qué rechazaron la fe de Jesucristo cuando todo lo demás era permitido en el imperio romano?
¿Sabe por qué? Ponga mucha atención en esto. ¿Sabe por qué? Porque la regla en Roma era que las personas podían adorar cualquier dios, pero también tenían que adorar al emperador romano. Y los cristianos definitivamente nunca adorarían al emperador romano, porque ellos sabían que solo el Dios de los cielos merece adoración. Ellos sabían que el mandamiento decía, no tendrás otros dioses delante de mí. Y los judíos adoraban a un solo Dios, al Dios creador y redentor, al Dios del cielo. No adoraban al César, al emperador. Es por eso que el imperio romano se volvió contra los cristianos, porque eran una amenaza a la seguridad del imperio romano, al Estado. Además, los habitantes de Roma tenían que ofrecer incienso a las imágenes de los dioses como muestra de adoración, y los cristianos tampoco practicaban este rito pagano. En las escuelas se enseñaban a los niños acerca de los dioses Júpiter, Marte, Venus y un sinnúmero de otros dioses para que ellos creyesen en estos dioses y los adorasen. Pero los cristianos no enviaban a sus hijos a esas escuelas y los educaban en sus casas acerca del Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Y el imperio romano veía la actitud de los cristianos y no les agradaba para nada eso. También había entretenimientos que se desarrollaban en el Coliseo romano, que eran violentos. De allí se habla sobre las peleas de los gladiadores romanos. Estos entretenimientos eran inmorales. Generalmente se llevaban hombres condenados para que peleen entre ellos hasta la muerte. Los cristianos no participaban de esto, porque ellos sabían que la violencia no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Sabían que la voluntad de Dios era que tuviesen una mente pura y miraran solo lo justo, solo lo bueno. Así que los cristianos no cuadraban dentro del imperio romano por todas estas cosas. Entonces Satanás levantó un rumor entre el imperio, y el rumor era que los cristianos tenían su servicio de comunión donde comían carne y bebían sangre, y que esa era una práctica canibalesca. Y en base a este rumor empezaron los romanos a odiar a los cristianos y vinieron con furia para destruir a los cristianos y comenzaron a perseguirlos. Pero cuanto más los perseguían, más y más crecían en Jesús y aumentaban. Y yo creo que el diablo estaba muy preocupado, porque cuanto más perseguía a los cristianos, más y más aumentaban. Entonces surge otro jinete, montado en un caballo de color negro. Leamos ahora Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Hermanos, fíjense que el caballo es negro y el jinete tiene una balanza en su mano y está pesando algo allí. Pero ¿qué es lo que está pesando? ¿Qué es? El versículo 6 dice, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite y el vino. ¿Qué es lo que pesa el jinete en la balanza, amigos? El texto dice que es trigo y cebada. ¿Y qué es lo que se hace con trigo y cebada? Se hace pan. Entonces este jinete comienza a pesar el pan. ¿Y qué es el pan en la Biblia? ¿Qué representa el pan de vida? Jesús es el pan de vida. La Biblia también es comparada como el pan, nuestro alimento espiritual. La medición del pan que aparece aquí es un lenguaje de hambre, amigos, de hambre. Por lo tanto, algo estaba ocurriendo en el Imperio Romano. Algo está sucediendo en la familia real de Roma. Exactamente en el año 312 después de Cristo, algo está sucediendo. ¿Sabe qué pasa?
El emperador Constantino, en el año 312, después de regresar de una batalla, dice que tuvo una visión y miró al cielo y miró una gran cruz que estaba frente al sol. Y esto fue muy importante para Constantino porque él toda su vida había adorado el sol y todas las religiones antiguas adoraban el sol. Y al ver Constantino a la cruz junto al sol, escuchó una voz que le decía, con este signo vencerás. Ve y con este signo serás un vencedor. Y a partir de allí Constantino cambió su forma de pensar acerca de qué Dios llevara la guerra y decidió llevar el signo de la cruz a sus batallas. Y de esa manera Constantino se convirtió entre comillas, al cristianismo, pero en realidad su corazón no se convirtió, porque ahora sabemos que todo eso fue solo un asunto de conveniencia política. Entonces Constantino comenzó o empezó a forzar a todo el imperio romano a volverse cristiano y comenzó a ofrecer dinero, ropa, víveres a todos aquellos que se hiciesen cristianos. Y de un momento a otro había un precio adherido al cristianismo. Y una de las cosas más impresionantes que hizo Constantino fue tomar a todo su ejército y hacerles pasar o marchar a través del río Tíber. Y cuando terminaron de cruzar el río, les dijo que todos estaban bautizados. Ahora eran cristianos bautizados. ¿Y sabe lo que tiene cuando uno pasa miles de soldados a través del río Tíber? No tiene cristianos convertidos. Lo único que tiene al otro lado del río son soldados mojados, pero no convertidos de verdad. Nadie puede decidir por otro. Nadie puede obligar a seguir a Jesús. Toda decisión es personal. Usted no puede obligar a su esposo, a su hijo, a toda su familia o amigos a seguir a Jesús. Así como tampoco puede esperar que ellos decidan seguir a Jesús para que usted lo haga. No, mi querido amigo, si usted se dio cuenta a través de la palabra de Dios y conoció la verdad, usted tiene que pertenecer a Jesús y tiene que hacerlo ya. No espere que otros lo hagan para que recién tome su decisión. La decisión es personal. Pero Constantino no entendía esto. Así que hizo marchar a su ejército a través del río Tíber y les dijo que ya estaban bautizados. Pero el único problema era que ellos no querían ser bautizados. No quisieron, como cristianos, porque no creían en Jesús. Ellos no conocían a Jesús, eran paganos. Una persona que es bautizada en contra de su voluntad siempre tendrá la misma manera de pensar de cuando no estaba bautizada. No habrá cambiado nada en su vida. Estas personas querían seguir siendo paganas, no querían ser cristianas. Así que Constantino tenía un problema, amigos. Tenía gente que había sido bautizada contra su voluntad como cristiana, pero en su corazón el paganismo era todavía su filosofía de vida. ¿Y qué hacer para solucionar ese problema?, se preguntaba Constantino. Y lo que hizo fue añadir el paganismo al cristianismo. Comenzó a renombrar los símbolos paganos. Las estatuas de los dioses romanos ahora se convirtieron en imágenes de santos cristianos, para que la gente siga siendo pagana, pero a la vez cristiana. Qué tremendo, ¿no? Pero esto llevó a un problema. La iglesia dejó de cambiar al mundo y el mundo empezó a cambiar a la iglesia. La iglesia comenzó a conformarse de gente mezclada, hermanos. Aquellos que se unen a la iglesia porque el emperador les dice, y otras personas que se unen a la iglesia porque ellos aman a Jesucristo de verdad. Se convirtió en una iglesia mezclada. Todo se dio vuelta. Apreciados amigos, esto en la historia de la iglesia es una mancha que da vergüenza a los cristianos que verdaderamente aman a Jesús. Este es un periodo de la historia donde se comprometió la verdad. Y en la iglesia cristiana todo se volvió peor y peor hasta que empezó a haber cambios terribles. Porque ya no había paganos persiguiendo cristianos, sino cristianos con diferentes ideas persiguiendo a otros cristianos.
Los cristianos comenzaron a matarse entre ellos por diferentes opiniones. Los dirigentes de la iglesia comenzaron a perseguir a todos aquellos que no estaban de acuerdo con la mezcla del paganismo y el cristianismo. La persecución comenzó. A medida que la verdad comenzó a comprometerse más y más, el cristianismo estuvo para la venta. Y el texto dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Esto significa que en esta época de la historia, exactamente en la Edad Media, el cristianismo estuvo para la venta. La religión comenzó a venderse, pero la Biblia dice que el Evangelio es gratis. Jesús pagó el precio en la cruz para darnos la salvación, no cuesta nada, pero la iglesia comenzó a vender la salvación. En esa época oscura se cobraba el cristianismo, se vendían muchas indulgencias que eran pagos a cambio de perdón de pecados. Y esta idea pagana ha llegado lastimosamente hasta nuestros días. Pero a Dios no le importa cuánto dinero tengas, amigo. Nadie será salvo por la cantidad de dinero que tenga, o por la cantidad de diezmo, ofrendas o limosnas que entregue. El perdón de pecados es gratis, igual que la salvación. Eso es lo que la Biblia enseña claramente. Pero en ese tiempo el cristianismo se convirtió en un gran negocio y muchas personas comenzaron a sacar ganancias económicas a nombre de Cristo, a nombre del cristianismo. Pero eso no puede ser así, eso no es correcto. Y esto es lo que representa el caballo negro, amigos. Eso es. Pero siguiendo la línea histórica de este mundo, vemos que otro jinete con su caballo surge al escenario mundial. Leamos Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea, el sepulcro, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amigos, el siguiente caballo que surge al escenario es de color amarillo, color pálido, que representa la muerte. De esta manera la historia se mueve hacia la muerte espiritual. Ahora la iglesia ya no está solo en oscuridad, sino está en una condición de muerte. Y esto es resultado de siglos de compromisos con el mundo que llevan a un problema grave, a un problema de muerte. En la iglesia no queda casi nadie que son hijos verdaderos de Dios, excepto un poquito aquí, un poquito allá, que están guardando el evangelio de la primera iglesia representado por el caballo blanco. Pero en esta época de la historia tenemos una iglesia que no tiene un mensaje, no tiene una misión, tampoco tiene una pasión. Solo es una fachada llamada iglesia. Esta época es la historia de la iglesia muerta, sin Dios. Pero siempre Dios tuvo un remanente. Y en este caso, al norte de Italia, en la montaña de Piamonte, Dios levantó a un grupo de hijos suyos fieles llamados los valdenses. Los valdenses dedicaron sus vidas en la Edad Media para copiar la Biblia a mano, porque la iglesia cristiana se había mezclado con el paganismo y había prohibido que se lea la Biblia. Pero los valdenses, en pequeños fragmentos de la Biblia copiada a mano, llevaban dentro de sus ropas a entregar a las personas en toda Europa que buscaban la luz de la verdad en ese tiempo de oscuridad espiritual. Muchos de los valdenses fueron perseguidos terriblemente. Fueron cazados como animales en las montañas. Fueron puestos en cuevas y tapados con leña para quemarlos vivos. Y esto no solo sucedió en Europa, amigos. También esta persecución llegó hasta Sudamérica. En Lima, aquí en Perú, existe un museo de la Inquisición como testigo de esta época horrenda de persecución. De esta manera,
Los primeros 4 sellos fueron abiertos que representan, ojo, representan las épocas que la Iglesia de Dios pasó a través de la historia. Pero ahora se abre el 5.º sello. Leamos Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 10. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fíjense, queridos amigos, esta pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Yo te pregunto, ¿no hiciste tú esto? ¿No dijiste esto? ¿No hiciste esta pregunta a Dios en tu vida? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a pasar estos problemas? ¿Hasta cuándo voy a sufrir en este mundo? ¿Hasta cuándo? Oh, hermanos queridos, mientras estemos en esta tierra, nosotros vamos a tener sufrimiento y dolor. Vamos a pasar por necesidades, no solo físicas, sino también del alma, necesidades espirituales, necesidades emocionales. Las cosas no son bonitas en este mundo. Hay sufrimiento y dolor. Y cuando eso pasa, cuando la vida nos golpea, cuando el sufrimiento acarrea en nuestra vida dolor y tristeza, muchas veces exclamamos al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero saben, hermanos, Dios toma en cuenta tu sufrimiento. El Salmo 56:8 dice: Tú llevas de cuenta todas mis angustias, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro. Fíjate, hermano, hermana, este salmo nos dice que el Señor lleva en cuenta nuestras angustias, y cada lágrima que caen de nuestras mejillas, de nuestros ojos, el Señor las guarda, las considera. Cada uno de nuestros sufrimientos está anotado en el libro del Señor. El Señor no es un Dios que nos ignora. El Señor no es un Dios que pasa por alto nuestro sufrimiento. Él considera nuestro dolor, Él considera tu sufrimiento. Así que paciencia, porque Él está luchando tu batalla y Él pronto va a solucionar tu problema. No te olvides de eso, no te olvides. Ahora avanzamos hacia el 6.º sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. Miré cuando abrió el 6.º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió todo como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento fuerte o un fuerte viento. Amigos, ahora estos eventos son muy, muy importantes. Saliendo de la Edad Media, que algunos historiadores dicen que terminó en los años 1600, saliendo de allí, nos vamos a ir a un periodo de la historia donde suceden varias cosas en particular, varios eventos. Y es interesante que estos eventos se presentan en Apocalipsis capítulo 6 en un orden específico. Primero, sucede un terremoto. Segundo, el sol se oscurece y la luna se vuelve como sangre. Y tercero, las estrellas, que en realidad son meteoritos, caen del cielo. Fíjate el orden. Siempre han ocurrido en ese orden donde estos eventos se encuentran en la Biblia. En la Biblia siempre encontramos este orden. Ese orden está en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21 y en Joel capítulo 2. Siempre están en el mismo orden. Primero, sucede un terremoto. Segundo, el sol se oscurece y la luna se vuelve como sangre. Y tercero, las estrellas caen del cielo. ¿Y por qué están en ese orden? ¿Por qué? Porque fue exactamente que sucedieron estos eventos en la historia, así como Dios lo había anunciado. Cuando buscamos en la historia un terremoto en los años 1700, encontramos uno en 1755.
El terremoto de Lisboa de 1755, también llamado Gran Terremoto de Lisboa, tuvo lugar entre las 9:30 y 9:40 de la mañana del 1 de noviembre de 1755. Se caracterizó por su gran duración y su violencia. Murieron casi 100.000 personas. Los informes contemporáneos indican que el terremoto duró entre 6 a 8 minutos, produciendo grietas gigantescas de 5 metros de ancho que se abrieron en el centro de la ciudad. Los sismólogos estiman hoy que la magnitud del terremoto de Lisboa sería de aproximadamente 8 en escala de magnitud, 8.4 de magnitud en ese momento. ¡Qué tremendo! Fue terrible este terremoto, fue impresionante, de magnitud mundial. El sismo fue seguido por un tsunami y un incendio que causaron la destrucción casi total de Lisboa. Es el primer terremoto cuyos efectos sobre un área grande fueron estudiados científicamente, por lo que marcó las bases de la sismología moderna. Pero, ¿qué encontramos después en el orden de los eventos que hemos visto? De acuerdo a la profecía, después del terremoto, el sol se oscurece y la luna se pone color de sangre, y es exactamente lo que sucede después de 1755. Esto es maravilloso, amigos. En mayo de 1780 encontramos el evento llamado por el mundo como el Gran Día Oscuro. Repentinamente, en medio del día, todo se oscurece. En ese día oscuro, una hoja en blanco no se podía ver ni siquiera de cerca, tampoco la mano frente a la cara. La luz de las velas no alumbraban como de costumbre. Los animales repentinamente empezaron a ir a sus lugares donde dormían. Era mediodía. Alguien que presenció este evento contó lo siguiente: temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Los hombres volvían de las faenas del campo, el carpintero dejaba las herramientas, el herrero la fragua y el comerciante el mostrador. Y sigue diciendo este registro: los niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. Hubo que prender velas, las aves se recogieron en sus gallineros. El ganado se juntó en sus encierros. Las ranas cantaron, los pájaros entonaron sus melodías de anochecer y los murciélagos se pusieron a revolotear. La oscuridad alcanzó su mayor densidad poco después de las 11. En mayor parte del país fue tanta la oscuridad durante el día que la gente no podía decir qué hora era en el reloj. Amigos, aquí se registra exactamente como la Biblia lo había anunciado. ¡Qué tremendo! Pero en el orden de los eventos había un tercer evento que tenía que cumplirse según la profecía. Las estrellas o meteoritos caen del cielo. Y eso es lo que sucedió el 13 de noviembre de 1833. La lluvia meteórica fue llamada. El cielo estaba tan claro que se iluminó en medio de la noche. Los registros que dejaron algunas personas que vivieron en ese momento describieron el evento de la siguiente manera. Fíjense aquí. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. Aquí hay otro, amigos, otro registro. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto cerca del cenit y que fuesen lanzadas de allí con la velocidad del rayo en todas las direcciones del horizonte. Y sin embargo, no se agotaban. Con rapidez seguíanse por miles, una tras otra, como si hubiesen sido creadas para el caso. Un signo
precursor espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Pero amigos, ¿por qué estos eventos son importantes? ¿Por qué? Son importantes por tres razones. Por la magnitud, es decir, tuvo un impacto mundial. Por el lugar, sucedieron exactamente donde la gente estaba estudiando las profecías, esas profecías bíblicas. Y una tercera razón, por qué es importante estos eventos, por el tiempo, fue como la profecía bíblica lo había anunciado de antemano. Fue el tiempo, según los sellos. Oh, queridos amigos, impresionante. Pero ahora vamos al séptimo sello que se abre. Leamos Apocalipsis capítulo 6, versículos 14 al 17. Apocalipsis capítulo 6, 14 al 17 dice: Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Queridos amigos, pongan mucha atención de lo que les voy a decir en este momento. Lo que usted y yo hemos aprendido en esta ocasión es que los 7 sellos representan los 7 periodos de la historia de este mundo, pero específicamente de la historia del pueblo de Dios a través de los años, de los siglos en este mundo. Hemos visto desde la primera iglesia que Jesús formó en el siglo I, allí hasta el sexto sello, que es el periodo, escuche bien, el periodo cuando surgieron eventos extraordinarios, allí en el siglo XVII, siglo XVIII. Amigos, y aquí viene lo impresionante, el séptimo sello representa la última fase de la historia de este mundo. Y aquí acabamos de leer que representa la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, que viene a recoger a su pueblo, llevarlo al cielo y luego darle este mundo como herencia, pero este mundo renovado, con un cielo nuevo, una tierra nueva para vivir por la eternidad. Eso representa el séptimo sello. En eso consiste el séptimo sello cuando se abre. Se ve la venida de Jesús. Por lo tanto, hermanos, el próximo evento que viene a continuación es la venida de Jesús. Amigos, no cabe duda entonces que la Biblia es clara. La profecía es clara. Apocalipsis realmente es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de cómo Jesús ha ido guiando a su pueblo a través de los siglos y siglos hasta su venida y su redención y su salvación. Qué impresionante, hermanos. En eso consisten los 7 sellos. Sí, hermanos, en eso consiste. Y déjame decirte, ¿qué pasará cuando Jesús venga? ¿Qué sucederá cuando Jesús venga? Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Fíjese, cuando abrió el séptimo sello, ojo con esto, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Oh, queridos amigos, queridos hermanos, este séptimo sello que se abre, como ya dijimos, es el sello que representa la venida de Jesús. ¿Y por qué decimos que representa la venida de Jesús? No solo por los textos que acabamos de leer,
en Apocalipsis capítulo 6, versículos 14 al 17, sino también porque el cielo, dice Apocalipsis 8.1, se queda en silencio. ¿Por cuánto tiempo? Por media hora. ¿Y sabe qué simboliza? ¿Cuánto tiempo representa media hora en la profecía? En la profecía, media hora simboliza una semana, 7 días. Por 7 días el cielo se queda en silencio. ¿Y por qué se queda en silencio el cielo? ¿Por qué se queda en silencio? Porque Jesús viene, hermanos, a esta tierra. Y nadie se queda en el cielo. ¿Y cómo sabemos que nadie se queda en el cielo? Porque en Mateo capítulo 25, versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos hombres, todos los santos ángeles, dice aquí el texto, con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Quiero leer aquí Mateo capítulo 25, yo lo tengo aquí en mi Biblia, Mateo capítulo 25, versículo 31. Aquí en la diapositiva, y pido disculpas, en la diapositiva hay una palabra errónea. No debería ir la palabra hombres allí, sino la palabra ángeles. Si usted lee en su Biblia Mateo capítulo 25, versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, no es como está en la pantalla hombres, sino ángeles, con él entonces se sentará en su trono de gloria. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿quiénes vendrán con Jesús? Según Mateo 25:31, todos los ángeles vendrán con él, todos. Por lo tanto, el cielo, por eso, como dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, el cielo se quedará en silencio por 7 días, por una semana, que representa media hora en la profecía. Qué maravilloso, hermanos. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Si el próximo acontecimiento es la segunda venida de Jesús, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros ahora? Según la profecía, amigos, de los 7 sellos, todo se ha cumplido. El primer sello, es decir, el primer periodo de la historia, desde Juan, se ha cumplido. El segundo sello, el segundo periodo, también se cumplió. El tercer sello, tercer periodo, también. El cuarto sello, cuarto periodo, también. Quinto sello, quinto periodo. Sexto sello, sexto periodo. Se cumplieron. En este momento hemos estudiado cómo se cumplió todo. También se va a cumplir el séptimo sello, que representa la venida de Jesús. Por lo tanto, amigos, nosotros necesitamos prepararnos, nosotros necesitamos hacer de Jesús el centro de nuestra vida. No podemos continuar una vida separados de Jesús. No podemos continuar llevando una vida desorganizada, relajada, desinteresada de las cosas espirituales. Necesitamos hacer bien las cosas. Necesitamos. Queridos amigos, este mundo está en tinieblas, pero hay una luz en medio de las tinieblas que nos indican que Jesús viene y pronto se va a acabar toda esta tiniebla y se alumbrará con la luz de Jesús, una luz que jamás se apagará. Y eso, hermanos, pronto está por suceder. Pronto está por suceder. Por eso yo le pregunto en este momento, ¿usted quiere comprometerse con Jesús? Sabiendo que el próximo evento es su venida, ¿usted quiere prepararse? Yo quiero prepararme. Yo quiero prepararme. Yo quiero estar al lado de Jesús. Quiero estar al lado de Él. Quiero depender de Él. Quiero que toda mi vida esté bajo su dominio, bajo su voluntad. Hermanos, es hora de estudiar más la Biblia. Es hora de orar cada momento
Es hora de consagrar nuestra vida. Sí, todas las demás cosas deben ir en segundo, en tercer plano, pero Dios debe ser lo primero en nuestra vida, porque ya el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. El séptimo sello está a punto de abrirse y dar cumplimiento a la profecía bíblica. Necesitamos hacer de Dios lo primero. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo y en este momento hago mi compromiso con Dios una vez más, de consagrar mi vida a Él. Y no importa lo que venga, no importa las circunstancias en que yo viva, yo quiero ser fiel al Señor, ser fiel hasta el final, hasta el final. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento estoy aquí con mis hermanos, con mis amigos. Y hemos estudiado una profecía, Señor, impresionante, una profecía larga, pero impresionante. Cómo tú, Señor, has sido guiando este mundo, cómo has sido tú guiando a tu pueblo a través de los acontecimientos y eventos que han sucedido. Cada sello, Señor, representa un periodo de la historia, desde Juan, que escribió Apocalipsis, desde el primer siglo, hasta tu venida. Qué maravilloso, Señor, cómo ha ido cumpliéndose todo como exactamente habías anunciado. Y tu venida, Señor, sucederá igual. Tú darás cumplimiento a esto. Y Señor, aquí está mi mano levantada, como símbolo de compromiso de que yo quiero prepararme. Y también veo ahí, Señor, a tus hijos, arrodillados algunos, otros sentados, otros echados tal vez todavía en cama, orando y comprometiéndose. Algunos también levantaron sus manos y diciendo, yo, Señor, quiero prepararme. Yo quiero estar listo para que cuando el séptimo sello se abra, Señor, quede resguardado por la eternidad a tu lado. Quiero ser, Señor, un hijo tuyo fiel. Queremos ser hijos tuyos fieles. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, ¿qué le pareció el estudio de hoy? ¿Qué le pareció el estudio? A mí me pareció impresionante. Impresionante. Cómo la profecía se cumple al pie de la letra. Realmente es maravilloso. Por lo tanto, recordemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores viene. Viene. No tardará. Jesucristo viene. Yo le invito a seguir estudiando las profecías. Están aquí en este libro, especialmente en dos libros, Daniel y Apocalipsis. Y Revelación, el programa Revelación Asombrosa tiene ese objetivo, estudiar las profecías de Apocalipsis. Si Dios permite, el próximo sábado estaremos una vez más juntos para seguir estudiando las profecías del libro de Apocalipsis con un tema impresionante, una vez más, asombroso. ¿Sí? Un fuerte abrazo, recibe, y hoy es sábado, y decide estar al lado de Jesús disfrutando de su palabra. Si usted entró al final o al medio de esta exposición, de este tema maravilloso de los 4 jinetes del Apocalipsis, yo le invito a darse un tiempito, a escuchar nuevamente desde el inicio, y usted se dará cuenta que la profecía es impresionante. ¿Sí? Un fuerte abrazo. Si tú tienes alguna duda, por favor déjame allí. Déjame tu pregunta, tu comentario, si es que tienes alguna duda. ¿Sí? Yo te voy a estar contestando de manera personal allí en el Messenger. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Que tengas un lindo día, un feliz sábado. Escucha esta alabanza que dice, el Rey ya viene. Sucesos asombrosos por doquier se dejan ver, terremotos como nunca un humano presenció, islas llenas
por el mar, todo monte es removido, y en el cielo puedo ver que el Rey ya viene, el Rey ya viene, puedo oír ya la trompeta, su rostro puedo ver, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Los sepulcros son abiertos, muchos resucitarán, unos para vida eterna, otros para confusión. Los amados separados para siempre se unirán, y los que le traspasaron con horror contemplarán. Oigo ángeles cantando en inmensa multitud, anunciando al Rey que viene como gran conquistador. Todo el cielo se recoge y resuena, hecho está por sus pies